Ejercicio número 3, ¿no? Un cilindro hueco gira con movimiento circunferencial uniforme, tal como se muestra en la figura. Entonces vemos que tenemos nuestro cilindro y está girando, como dicen, con una cierta velocidad angular. Barriendo en cada 2 segundos un ángulo de 120 grados. Es decir, que para el cilindro, que para 2 segundos barre, es decir, un desplaza 120 grados. ¿Sí? Tengo en grados. Bueno, lo tendré que llevar a radianes para poder trabajar. ¿Sí? En cierto instante se dispara un proyectil el cual ingresa por el punto 0,4, por acá, y sale por el punto 6, -2 metros con una velocidad constante. Entonces, para el proyectil, entra con una velocidad constante. Sabemos que la velocidad a la que nos da es lineal o tangencial, por ende sería una... Por eso tiene esas unidades, metros segundo. Ya. Veo que para el... Luego dice, ¿no? ¿Qué ángulo habrá barrido el cilindro desde que el proyectil ingresa hasta que sale del cilindro? ¿No? Sabemos que el proyectil va a entrar en 0,4 y va a salir por 6, -2. Entonces, sabemos que va a haber un determinado tiempo que va a tardar el proyectil al entrar, ¿no? Ya está, salir. Va a tener un tiempo determinado. Pero en ese tiempo va a existir, como el cilindro se está moviendo, va a existir un desplazamiento o un barrido, como nos dice la pregunta, que es la que queremos hallar. Como el cilindro se está moviendo, entonces la bala ingresa, entonces quiere saber desde el barrido que va a tener desde que la bala ingresa hasta que sale. ¿Sí? A ver, estos datos que nos dan acá, ¿sí? Simplemente es para poder hallar su velocidad angular en el cual está girando el cilindro. Es un dato, una característica que tiene el cilindro, que cada 2 segundos recorre o barre 120 grados. Por lo cual puedo hacer aquí un simple factor de conversión de llevar de grados a radianes. Sabemos que 360 grados equivale a 2pi radianes. Grado con grado se va y voy a tener el desplazamiento del cilindro en radianes, lo cual eso lo colocamos en la calculadora y sale 2/3 de pi radianes. Es mejor trabajar con función de pi y no reemplazarlo 3.1416, ya que al trabajar con pi estamos resolviéndolo más exacto, ya que al reducir o decir o asumir 3.1416 no estamos considerando todos los decimales. En este caso, sí. Ya tengo el desplazamiento, entonces para el cilindro vuelvo a colocar con esas características que nos da el enunciado, que para un tiempo t de 2 segundos el cilindro barre un desplazamiento de 2/3 pi radianes. Con esto voy a poder hallar la velocidad angular del cilindro, que va a ser el desplazamiento sobre el tiempo. Desplazamiento es 2/3 pi sobre 2 segundos. Y ahora tengo 2/3 de pi entre 2. Sabemos que está en radianes y está en segundos. Entonces, si hago medios con medios extremos, sabemos que se tiene un 1.
medios con medios y extremos con extremos. Al final me va a quedar 2 sobre 3 por 2. 2 con el 2 se va. El pi queda en radianes segundo. Mi velocidad angular del cilindro había sido pi tercios radianes segundo. Es mi velocidad del cilindro. Mi velocidad angular, ¿sí? Con estas características que nos daba el enunciado. Ya hicimos básicamente la primera parte, lo hemos interpretado de esa manera y hemos podido hallar su velocidad angular. Enunciado dice, continuamos, en cierto instante se dispara un proyectil, el cual ingresa por este punto, ¿no? 0,4 y sale por 6, -2 metros. Entonces, lo que quiero hallar es el tiempo que tarda la bala en ingresar, ¿no? Que se mantiene dentro del cilindro hasta que salga. Quiero hallar ese tiempo. Con el tiempo puedo saber, o conociendo la velocidad angular del cilindro y con ese tiempo, puedo saber cuánto ha barrido durante ese tiempo que el proyectil ha estado dentro del cilindro. Mi objetivo es ese. Entonces, si yo hago o analizo para el proyectil, ¿sí? Quiero hallar el tiempo que ha estado dentro del cilindro, en cuánto tiempo, desde que ingresa hasta que ha salido, pues lo único que tengo que hacer es mis ejes de coordenadas, ¿sí? Y luego colocar puntos. El primer punto dice que es 0,4 y el otro 6, -2. 6,4, perdón, 0,4 es 1, 2. Este es el eje X y este es el eje Y. Para el punto 0,4 va a ser 1, 2, 3, 4. Este es mi punto 0 en X, 4 en Y. Cuando tenga esas coordenadas, el primer número siempre me indica el eje X y el segundo el eje, la posición en el eje Y. Por ende el 4 estuviera aquí. Ahí. El otro punto era 6 menos 2, ¿verdad? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el eje X es 6, -2, ¿no? Ya estoy en el punto 6 y 2 y -2 en el eje Y. Si hacia arriba es positiva, entonces cuento -2 hacia abajo. -1 y -2. Este es el punto 6. E intersecto estas líneas. Me da este punto. Entonces, ingresa por este punto y sale por ese otro punto, ¿verdad? ¿Cuál es la trayectoria? Pues todo esto. ¿Sí? O sería así. Ese es el desplazamiento que realiza mi proyectil. Pero veo que se está formando como un triángulo. Aquí y acá. Sabiendo que este lado mide 6, ¿sí? Por este número. Y este lado va a medir 4. ¿Cuánto mide este lado? Aquí tengo 4. Y aquí 2. En general todo esto mide 6. Entonces si yo formo mi triángulo, porque al final, bueno, sé que este mide 6, este es 6 y esta es la distancia que se desplaza. Como estoy hablando del proyectil,
Si se acuerdan, según el enunciado, nos daba que su velocidad era 3 raíz de 2. Y está yendo a una velocidad constante. 3 raíz de 2 metros segundo. Si yo estoy hallando la distancia, con la distancia y con la velocidad puedo hallar el tiempo. El tiempo que tarda desde que ingresa hasta que sale. Entonces voy a aplicar Pitágoras, ¿no? Para hallar el desplazamiento que realiza el proyectil. La distancia es raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Eso colocamos en la calculadora y me va a dar 2 por 6 al cuadrado, porque si sumas va a ser 2 por 6 al cuadrado, lo cual el 6 sale de la raíz y se va a quedar 6 raíz de 2 metros. Entonces, para el proyectil hemos hallado la distancia que recorre dentro del cilindro. Ahora, vamos a aplicar por fórmula que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Conozco la distancia, conozco la velocidad, puedo hallar el tiempo. Sabemos que esto es para un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Despejando el tiempo voy a tener que es distancia sobre velocidad. La distancia es 6 raíz de 2 sobre la velocidad que conocemos es 3 raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2. 6 entre 3, 2 segundos. 2 segundos es el tiempo que tarda en ingresar el proyectil, desde que ingresa hasta que sale. Como ya tengo el tiempo, el tiempo es 2 segundos. Quiero saber en ese tiempo cuánto se ha desplazado o cuánto ha barrido el cilindro. Pero da la casualidad que para 2 segundos el enunciado ya nos daba. Está acá. Que para 2 segundos, esta es una característica, hemos dicho, del cilindro, que cada 2 segundos barre 120 grados. ¿Y cuánto sería nuestra respuesta? 120 grados. Pero lo podemos verificar. Sabemos que la velocidad del cilindro es pi tercios radianes segundo, ¿no? Entonces vamos a colocar eso. Velocidad angular es pi tercios radianes segundo. Entonces, para un tiempo de 2 segundos con esta velocidad, ¿cuánto se ha desplazado el cilindro? Es lo que nos preguntaba. Desplazamiento del cilindro es velocidad angular del cilindro por el tiempo. Desplazamiento del cilindro es pi tercios por el tiempo en 2 segundos. Segundo con segundo se va. Voy a tener que es 2 tercios pi radianes. Tengo en radianes, lo que voy a hacer es un factor de conversión a grados, hemos dicho. 360 grados equivale a 2 pi radianes. Radianes con radianes se va. 2 pi con 2 pi igual se puede ir. Y me queda 360 grados entre 3. Lo cual el desplazamiento me da 120 grados. Lo cual esta es la respuesta correcta. Igual con las características hemos dicho que cada 2 segundos recorre 120 grados. Es lo mismo. Verificándolo.